Dios te bendiga. Tengo una palabra para ti. Se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 19, de versículo 11 en adelante. Vamos a leer. Dice que, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Versículo 17 dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Dios quiere llamarnos a esta realidad. Hay que vivir en la presencia de Dios para poder hacer para Dios. El hacer para Dios, separado de estar con Dios, no tiene un efecto transformativo en nuestra vida o incluso en la vida de otros cuando intentamos predicarles acerca de Jesús. Cuando le servimos a Dios sin estar en su presencia, servimos de un lugar vacío, no estamos sirviendo de un lugar lleno de su presencia. Así que es necesario que seamos renovados en esa fuente de vida. Algo que Dios anhela de nosotros es que vivamos en su presencia, que le conozcamos, que sepamos quién es Él, no solamente de oídas o que escuchemos quién es Jesús, pero que sepamos por la intimidad que tenemos de quién es Jesús. El hacer para Cristo tiene que estar acompañado con el estar con Cristo. Vivir con Cristo es el estar atentos a su voz. Y todo esto es bajo la intimidad y la experiencia que podemos tener de estarle buscando día con día, buscar su rostro. Todo lo que Pablo hacía, y leemos acerca de Pablo, de cómo Dios usaba a Pablo, pero todo lo que él hacía apuntaba hacia una vida, una relación que él tenía con Dios, y Dios se manifestaba a través de Pablo como un instrumento. Y Pablo entendía que cada milagro, cada sanidad, cada liberación, todo lo que el Señor operaba durante su ministerio era producto de un estar en la presencia de Dios día tras día. Él había sido impactado por Jesús, ese encuentro que él había tenido con Jesús rumbo camino a Damasco. Y desde ahí toda su vida cambió. Y como él decía, ya no vivo yo, que decía, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese vivir en Cristo se reflejaba en lo que él hacía para Cristo, se reflejaba en absolutamente todo. Es lo que el Señor anhela a través de nosotros. Y Pablo, quien pasó tantos sufrimientos, tantos momentos de dolor, no podemos decir que Pablo era ausente y que él nunca experimentó el dolor por estar en la presencia de Dios. Al contrario, fue uno de los hombres más sufridos y usados por Dios, pero sufridos. Pero algo que él decía era lo siguiente. Él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero así como había gente como Pablo, usadas por Dios, que estaban cerca de la presencia de Dios, había otro tipo de gente que procuraba no ser como Jesús o imitar a Jesús, más bien trataban de imitar a Pablo o a los seguidores de Jesús. Había otra gente de la ciudad que tenían sus propios planes, y aunque hablaban en el nombre de Cristo, no estaban con Cristo. Hay una gran diferencia. Hay muchos hombres y mujeres que se dicen llamar de Cristo y hablan en el nombre de Cristo, pero no son de Cristo. Incluso, como leímos en el pasaje al principio de este video, incluso eran personas que intentaban invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malignos y utilizaban, según ellos, magia
para hacer sus ingresos. Ellos decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordenamos salir. No era por el poder de un Señor y Salvador personal, sino por el poder de quien Pablo predicaba. La gran diferencia, una falta de conocimiento de Jesús, pero ellos creían que con tan solo invocar el nombre podían hacer liberaciones. Hay veces que vivimos en distancia y en desconexión con Cristo, pero queremos ver milagros, queremos ver prodigios, queremos ver cómo Dios nos usa, cómo Dios habla a través de nuestros labios, cómo tenemos revelación de su palabra. Queremos ver la gloria de Dios, pero no podemos a veces pasar ni 2 minutos o un tiempo en su presencia, conociéndole más a Jesús, conociéndole más íntimamente. Queremos que Dios se manifieste a través de nosotros, que nos use de alguna manera, pero no podemos a veces permanecer en conexión con Dios. Pablo, si recordamos, cuando estaba en la cárcel con Silas, Pablo aún allí dice su palabra que adoraba, que cantaba. Él no perdía ningún tiempo de estar en conexión con Dios. Nunca se desconectaba, ni aún las tribulaciones, ni los sufrimientos, ni el dolor hacía que él se alejara o se apartara de la presencia de Dios. Entonces, así estaba esta gente que pensaba que con solo hablar, y como dice su palabra, muchos creerán que por sus palabrerías serán escuchados, pero esta gente estaba desconectada de la fuente y trataban de hacer los prodigios, igual que Pablo, en el nombre de Cristo, de quien no habían conocido. Ellos no conocían a Jesús personalmente. Dios quiere derramar su fuego, quiere revelarse, manifestarse, pero a veces actuamos como gente que no ha creído ni ha conocido de Cristo, que nos acomodamos con tan solo sentir emociones, con un canto, con ir a la iglesia tal vez una vez a la semana, con sentir algún escalofrío en la iglesia, y a veces imposible el estar o el vivir en su presencia. Entonces estos hombres hablaban en el nombre de un Jesús que no era de ellos, sino de Pablo. Y si somos de Cristo, si le pertenecemos a Cristo, eso se nota y es evidente. Y si no le pertenecemos, también es evidente. Dice versículo 15, dice, pero respondiendo al espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Tal vez la gente pueda creer que somos de Cristo. La gente se pueda creer la máscara de religiosidad, el teatro espiritual, pero Dios nos conoce. Y hasta el enemigo sabe si somos o no somos de Cristo. Yo sé quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Definamos nuestra identidad con Cristo, iglesia, y no seamos presa fácil del enemigo, para que cuando lleguen los momentos difíciles no estemos orando en el nombre del Cristo de otro, sino que invoquemos el nombre de Cristo que hemos aceptado voluntariamente como Señor y Salvador de nuestras vidas. La pregunta que tengo para ti, ¿Dios te conoce a ti? ¿El enemigo sabe que tú eres hijo de Dios? ¿Es evidente que tú eres hijo de Dios o solamente es de palabras para afuera? De hecho, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echábamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré, y esta es la parte, nunca os conocí. Eso es lo importante, que tú conozcas a Dios personalmente y que Él conozca de ti. Si Él no conoce de ti, no importa cuánta gente te conozca allá afuera, no importa cuántos seguidores tú tengas en Facebook, en Instagram, cuántas personas aquí en la tierra te conozcan. Si Dios no te conoce, estamos apartados de Él. Apartados de mí, va a decir Él, hacedores de maldad. Así que vivamos el verdadero evangelio, no por apariencias, no más por palabras, por ser vistos, pero creciendo en santidad, que nuestra intimidad con Dios crezca, que estemos en conexión con Dios y proyectándonos a la salvación que solamente puede ser a través de Cristo Jesús.
y recordando que el Evangelio es poder de Dios que transforma, y que siempre nos hagamos esa pregunta: si Dios nos está conociendo, si Dios nos conoce, y si nosotros realmente conocemos de Él, o nomás le conocemos nomás por lo que escuchamos o a través de las experiencias de otros. Tengamos nuestras propias experiencias con Dios, conozcámonos a Él personalmente. Que el Señor te bendiga.